Si no has estado viviendo debajo de una piedra durante los últimos años, has tenido que oír hablar del mindfulness. No hace falta que te explique mucho lo que es ese conjunto de prácticas meditativas que hemos robado de Asia, etcétera, etcétera. Hace décadas que se ha puesto de moda, tanto para ayudar con problemas psicológicos, como con nuestra vida amorosa, como en el mundo de la empresa para tener mejor rendimiento. Hay una grandísima burbuja en cuanto al mindfulness. Y antes de que te pongas a la defensiva con, ay, ya está el psicólogo que se va a poner a criticar cosas, bla, 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 yo mismo hace años que practico mindfulness, tanto en mi vida personal y disfruto de sus beneficios, como en pequeñas dosis en los procesos de psicoterapia de mis clientes. Entonces, soy consciente de que el mindfulness es una herramienta que puede ser muy valiosa en casos muy concretos. Ahora bien, muchísimas personas, sin la correcta formación o estudio, caen en el error de ver el mindfulness como la panacea y la herramienta que sirve para todo, que sirve para solucionar todos los problemas psicológicos, que sirve para que seamos súper felices, que no sintamos estrés ni preocupaciones y que seamos unos cracks en los negocios y que nos hagamos ricos, etcétera, etcétera. Por eso te hablaba de la parte de la burbuja. El mindfulness sí que, bien utilizado, puede ayudar muchísimo. Yo voy a hablar de la parte que conozco, que es la parte de la psicología y los problemas emocionales, por ejemplo. Sí que sabemos a nivel científico que ciertas prácticas de mindfulness, practicadas de determinadas maneras, ¿vale? Con objetivos muy concretos y con un seguimiento, sí que pueden ayudar a muchas personas a suavizar, a relajar, a reducir su sufrimiento. Vamos, a mejorar en sintomatología de ansiedad, depresión y de otras cosas. Sin embargo, también nos encontramos en estudios científicos que hay un porcentaje de la población que no solamente no mejora en cuanto a estrés al hacer meditación, sino que incluso empeora. Claro, esas personas que vemos pues en libros de autoayuda, en redes sociales, que viven de vender libros de meditación, de dar talleres, etcétera, tienen un clarísimo interés económico. Entonces, esas son las personas menos probables para contarnos o enseñarnos también en qué casos el mindfulness o la meditación no sirven para todo, o no ayudan, o incluso cuáles son los casos de riesgo, en qué tipo de situaciones debemos ir con cuidado, o incluso para qué tipo de personas no está recomendada para nada la práctica del mindfulness. En eso me voy a centrar en este vídeo. El primer problema con el mindfulness es el de las expectativas y el hype que se le pone. Muchas personas creen erróneamente que el mindfulness va a hacer desaparecer todos sus problemas personales, emocionales o incluso financieros, ¿no? De que me voy a convertir en un crack de los negocios y con mentalidad voy a conquistar el mundo o algo así. La realidad es que solamente con la meditación no podemos bloquear nuestros pensamientos ni podemos eliminar nuestras preocupaciones. Y por supuesto, si alguien empieza la práctica meditativa diciendo empieza por dejar la mente en blanco, por favor sal corriendo, porque es imposible dejar la mente en blanco. Si la mente deja de producir pensamientos, probablemente es porque estás muerto, básicamente. Y es que la clave del mindfulness muchas veces está en las expectativas que ponemos ahí. Si una persona empieza a practicar mindfulness o cualquier variante de meditación esperando que con eso vaya a eliminar sus preocupaciones, o ser capaz de bloquear sus pensamientos más desagradables, o estar contento o tranquilo todo el día, lo más probable es que esa persona se encuentre con muchísima frustración, que además le impida pues practicar correctamente los ejercicios de mindfulness. También nos encontramos con algunos casos de personas que experimentan episodios temporales de despersonalización, psicosis, ataques de pánico, ansiedad, sintomatología depresiva, etcétera, etcétera. Con esto no estoy diciendo que esto le ocurra a todo el mundo, por supuesto, es un pequeño porcentaje, pero sí que es para hacernos pensar. No todo es de color de rosa y el mindfulness no es una herramienta que sirva para todos los casos, para todo tipo de problemas. Pensar que el mindfulness por sí solo va a solucionar tus problemas de ansiedad, de depresión o de pareja
es un absoluto error, porque probablemente te vas a llevar una decepción y va a impedir que pues acudas a otros tipos de ayuda, como puede ser un correcto proceso terapéutico. Sí que nos encontramos a nivel científico que se ha demostrado científicamente que el mindfulness puede ser una herramienta muy poderosa que puede ayudar a reducir el sufrimiento en determinados casos, puede ayudar a reducir sintomatología ansiosa o depresiva o incluso ataques de pánico en determinados casos. Ahora bien, hablando de ataques de pánico, ¿qué pasa con esas personas que han tenido ataques de pánico mientras hacían meditación o mindfulness o estaban en un retiro de varios días de meditar, etcétera, etcétera? Claro, por ejemplo, con el tema de los ataques de pánico, de manera muy simplificada, etcétera, una persona cuando está teniendo ataques de pánico, en gran parte es porque está teniendo una hipervigilancia hacia sensaciones corporales, pensamientos, etcétera, etcétera. Es decir, primero el contexto pues produce una situación estresante de por sí para la persona. Entonces la persona se estresa, se activa la respuesta natural de estrés y una serie de marcadores y de sensaciones a nivel físico, etcétera, etcétera. Entonces la persona se asusta y empieza a intensificar el episodio. Entonces acaba escalando, 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 escalando hasta que la persona sufre de un ataque de pánico. Ahora, lo que sabemos que practica la gente cuando está haciendo mindfulness es el aumentar la conciencia sobre el momento presente, aumentar la atención. Entonces, si una persona que ha estado experimentando ataques de pánico se pone a hacer mindfulness sin una correcta preparación, sin un correcto trabajo previo con las creencias que mantienen, o bueno, que generan o que activan el problema de los ataques de pánico, nos encontraremos que esa persona va a aumentar su hipervigilancia y va a provocarse ataques de pánico. Sí, ahora me diréis que en terapia es algo que incluso hacemos. Hay veces, muchas veces, que hay una parte que llamamos en general proceso de exposición, en que vamos a ayudar a la persona a autoprovocarse mini ataques de pánico para ir entrenándose, ir suavizándolos, ir acostumbrándose, perdiéndoles el miedo y al final desactivarlos de alguna manera. Esto ya es un proceso más complejo que explicaré en otros vídeos si me da. La cosa es que sí que existen una serie de personas a las que el mindfulness no solo no les va a ayudar, sino que puede empeorarles. ¿Por qué? Porque el mindfulness hay que verlo como una herramienta. Imagínate que quieres construir una casa, no vas a construirla solamente con un martillo. Tendrás una caja de herramientas y un mogollón de materiales más, e irás utilizando unas herramientas u otras en función del momento, en función de las circunstancias, en función de la fase de ese gran proyecto. De la misma manera, una persona con cualquier tipo de problemas psicológicos que lo esté trabajando en terapia, no vamos a estar haciendo mindfulness desde el primer día, para nada. Se puede poner alguna variante, algunos ejercicios de mindfulness muy concretos en momentos específicos del proceso psicoterapéutico con un objetivo muy específico, que puede ser vamos, ahora que ya hemos estado practicando durante unas cuantas semanas y discutiendo esta serie de creencias irracionales que aumentan tu estrés, etcétera, etcétera, ahora vamos a hacer esos pequeños ejercicios de exposición a sensaciones corporales y para eso vamos a ponernos a hacer una serie de ejercicios de respiración guiada y bla 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 bla, etcétera. Es una herramienta que tiene que ir acompañada de un objetivo concreto, en un contexto, en un encuadre, no simplemente venga, me voy a poner a hacer mindfulness porque quiero abrir el tercer ojo, etcétera, etcétera. Sobre todo las lecturas místicas o espirituales que muchas veces se le pone a esto, son totalmente opcionales. Y es que, como dicen muchos expertos, gran parte de los problemas que algunas personas han experimentado con el mindfulness ha sido por meterse demasiada caña al principio. Por ejemplo, sin tener prácticamente experiencia, meterse en un retiro de varios días, de estar en silencio, haciendo meditación, etcétera, etcétera, y algunas personas han terminado sufriendo un ataque de pánico a los pocos días o incluso al principio. Como dice el doctor en psicología Auser Cebolla,
el meternos a saco a hacer mindfulness sin una correcta preparación es un poco como apuntarnos a una maratón sin haber entrenado nunca o sin siquiera haber corrido. Y es que esa es otra de las paradojas más importantes en cuanto al mindfulness. Muchas personas que están buscando la relajación, el reducir el estrés, se pueden estar metiendo en una serie de prácticas de mucha autoexigencia, de estar introduciendo dinámicas muy tóxicas en su vida y claro, no solamente no les va a relajar, sino que va a hacer que estén peor. Por ejemplo, con el, venga, a partir de ahora me voy a obligar todos los días a estar media hora practicando, pam, 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 me apetezca o no. Pues depende de las circunstancias, depende de la persona y mira, esas cosas que son de todos los días me voy a obligar a X, en la mayoría de los casos no terminan tan bien, ¿vale? Eso lo vemos todos los días cuando la gente se apunta al gimnasio y no va, porque a lo mejor han empezado con una autoexigencia que era demasiado alta para lo que estaban intentando conseguir. Y es que ese es otro de los grandes riesgos del mindfulness. Cuando algunas personas lo afrontan con expectativas de pues empezar ya a controlar su estrés, sus preocupaciones y elevarse y iluminarse, etcétera, etcétera. Claro, muchas veces estamos desplazando la responsabilidad del entorno, de las circunstancias, sobre las cosas que nos pasan, lo estamos desplazando hacia el individuo. Claro, si me han despedido y me han desalojado, yo por mucha meditación que vaya a hacer, es muy difícil que se me vaya el estrés de la noche a la mañana. Al contrario, puede ser que la solución a mis problemas esté en manifestarme, en luchar políticamente, en denunciar a la empresa o a mis jefes si se han comportado de manera ilegal o injusta conmigo, de acuerdo a la ley. El contexto es importante. Y muchas veces se comete el error de desplazar toda la responsabilidad al individuo, como, no, si tú estás estresado o sufres en la vida es porque te falta autoconocimiento y crecer, etcétera, etcétera. Pues lo siento, pero no funcionan así las cosas. Hay muchas personas que por mucho que mediten van a seguir experimentando estrés. Es más, todas las personas vamos a experimentar estrés en el día a día porque es simplemente una función natural de nuestro organismo. Y es que es importante que veamos el mindfulness como lo que es, un entrenamiento en la atención. Cuando alguien está practicando mindfulness, está poniendo o está practicando el concentrar su atención en un determinado estímulo, que puede ser, en la mayoría de los casos, la respiración, haciendo respiraciones profundas y contando, y 1 y 2, y 1, 2, etcétera, etcétera. O también puede ser pues con un objeto, ¿no? De esto de, pues tienes una nuez entre las manos y estás toqueteándola y te estás dando cuenta de las sensaciones que esto te produce y los sonidos, etcétera, etcétera. Eso es un entrenamiento de la atención que en casos muy concretos y de nuevo en un contexto de cambio, en un plan con una estrategia, puede ayudar muchísimo a determinadas personas a pues estar mejor en el día a día. Bueno, espero que este vídeo te haya parecido interesante. Voy a dejar aquí en la descripción del vídeo algunos enlaces interesantes a investigaciones, artículos sobre el tema, para que veas también algunas de las fuentes y tú puedas seguir indagando por tu cuenta. ¿Te ha gustado el vídeo? Ya sabes cómo funcionan las cosas en YouTube. Dale like, suscríbete al canal si no te has suscrito, deja algún comentario con sugerencias para futuros vídeos, etcétera, etcétera. Y si has tenido experiencias con el mindfulness, cuéntanoslas en los comentarios. Tanto si han sido buenas como menos buenas, ¿vale? Y eso que nos aportas, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, chao, chao.